Bueno, hay muchas veces, vamos a comenzar de lleno, y hay muchas veces, ¿verdad? Que hay personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia o no me congrego porque en la iglesia, muchachos, ahí lo que hay es un montón de hipócritas. Ahí lo que hay es un montón de gente que dice y no hace. Ahí hay un montón de gente que no sé, yo por eso no voy a la iglesia. Mira, yo no voy a la iglesia, yo no quiero saber de la iglesia. Olvídate de eso, no me menciones la iglesia. Así es. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es tu hermano pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida en un segmento más de noticia ministerial. Así que la paz de Dios sea con todos vosotros. Y vamos a estar hoy tocando un tema muy interesante. Gloria al Señor. Les saludamos a las vidas que nos van a estar viendo y nos están viendo. Le damos las gracias por el apoyo que estamos recibiendo de cada uno de ustedes a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Los hermanos en toda Latinoamérica, los que nos están viendo a través de tu canal, tu ministerio Shaddai Adonai. Gloria al Señor. Mira, palabra del corazón de Dios para tu vida. Antes de comenzar, si no te has suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas aquí debajo, le des un fuerte like, le actives la campanita del YouTube para que el YouTube, tan pronto subamos un contenido nuevo, el YouTube te notifique, ¿verdad? Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Gloria al Señor. Palabra para edificar tu vida, tu mente, tu corazón. Gloria al Señor. Y te damos la bienvenida nuevamente a tu canal. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué vamos a estar tocando en este día? Vamos a estar en un tema muy interesante, como todos los temas que traemos, gloria al Señor, a través de la palabra del Señor. Y un tema que mucha gente a veces se pregunta, ¿verdad? Y comenta. Y hay muchas dudas también, ¿verdad? Dentro de. Vamos entonces rápidamente. Busque conmigo su palabra en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a considerar el verso 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando, pastor, en esta mañana, tarde o noche, de acuerdo a donde nos estés viendo? Bueno, hay muchas veces, vamos a comenzar de lleno, y hay muchas veces, ¿verdad? Que hay personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia o no me congrego porque en la iglesia, muchachos, ahí lo que hay es un montón de hipócritas. Ahí lo que hay es un montón de gente que dice y no hace. Ahí hay un montón de gente que no sé, yo por eso no voy a la iglesia. Mira, yo no voy a la iglesia, yo no quiero saber de la iglesia. Olvídate de eso, no me menciones la iglesia. Así hay mucho. Si escuchan por ahí un canarito, un periquito, ¿verdad? Eso es parte del audio también. Amén, esa es la mascota. Entonces, mucha gente comienza ¿verdad? A hablar de esta forma, de esta manera. También por lo que ven en los demás, que pues son cristianos o dicen llamarse también cristianos. Como siempre digo, una cosa es ser cristiano y otra cosa es caminar como un cristiano. Entonces, mucha gente pues tiene esto siempre en mente también, de que, bueno, yo no voy a la iglesia, no me congrego, no me hables de la iglesia. Mire, yo no quiero saber de la iglesia, pastor.
de verdad que, mira, yo estuve en una ocasión, una vez en la iglesia y me pasó esto y esto y esto. Y por ahí comienzan, ¿verdad? Cosas que suceden. Entonces, ¿qué surge con esto o qué sucede con esto? Muchas veces el cristiano, lamentablemente, con sus actos, ¿verdad? Lo que hace fuera de la iglesia, con lo que hace fuera de la iglesia, hay muchas veces que mancha también el testimonio de ellos como persona, porque pues se hacen llamar o declaran, ¿verdad?, que son cristianos. Entonces quiero también aquí, antes de proseguir, antes de seguir, hacer un paréntesis. Tampoco quiero que vean los cristianos, los hermanos, que somos perfectos. No somos perfectos, ¿verdad? Somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo y vamos todos los días en camino a esa perfección. Como dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Pero dice, como leímos, ¿verdad?, que yo tengo que renovar mis pensamientos todo el tiempo. ¿Para qué? Para eso mismo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No somos perfectos, número uno. La iglesia no es perfecta, tampoco. ¿Por qué? El único perfecto es Dios. Y cuando tan pronto nosotros entramos a la iglesia, ya la iglesia, por ejemplo, en el templo, ¿verdad?, lo que consideramos nosotros la iglesia, porque mucha gente piensa que la iglesia son 4 paredes. No. Pero vamos a ponerlo de este punto. Cuando entramos directamente ya a la iglesia, a este lugar donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a hablar la palabra del Señor, ya la iglesia en ese punto de vista ya dejó de ser perfecta. ¿Por qué dejó de ser perfecta? Porque entramos nosotros que somos imperfectos. Amén. Y vamos en camino de alcanzar la perfección en el nombre del Señor. Entonces, mucha gente pues también toma de excusa el no ir a la iglesia o no congregarse, porque hay que muchos hipócritas, porque hay muchas personas que pues dicen y no hacen los hechos o los actos que hacen fuera de la iglesia, de lo que están haciendo, ¿verdad? Fuera de la iglesia, pues no va en acorde con lo que ellos están hablando. Y lamentablemente eso sucede en muchas ocasiones, que lo que están hablando afuera en la calle, cuando las personas lo ven, pues no va en acorde. Porque entonces lo primero que dice la gente, una de las cosas que dice, bueno, pero este no es cristiano, o esta persona no es cristiana. ¿Qué le pasó? Claro está, volvemos a lo mismo. No estoy justificando a nadie tampoco, porque lo que es como es, o sea, esto no se puede ¿verdad?, poner de otra forma. Lo que está mal y lo que es bueno, pues está bien. Entonces, hay personas que manchan también su propio testimonio haciendo cosas que no se debe hacer fuera de la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en la iglesia, yo voy a adorar al Señor, yo voy y canto al Señor, o yo voy y predico la palabra, o yo voy y hago diferentes, ¿verdad?, en diferentes ministerios. Vamos a ponerlo en general un cristiano como tal, para no encajonarlo, ¿verdad?, en ministerios como tal. Un cristiano como tal, entonces, por ejemplo, está en la iglesia y hace en el ministerio que esté, pero cuando sale de ahí, cuando sale de la iglesia, entonces llega a la casa y tiene, por ejemplo, una fiesta. Y en la fiesta, pues abrió la nevera y sacó una cerveza y comenzó a beber y se emborrachó. Wow. ¿Eso sucede, pastor? Bueno, sí, yo creo que ha sucedido y sucede. Entonces, ya por ejemplo, en ese caso, pues estamos dando un mal testimonio. ¿Por qué? Porque una persona entonces que no se congrega, o una persona que no va a la iglesia, o que en algún momento estuvo en la iglesia, ¿qué sucede? Que cuando ve a esta persona que dice llamarse cristiano o separado para el Señor, está dando un testimonio diferente a lo que está, ¿verdad?, diciendo, sacando por su boca. Entonces una persona que está afuera lo ve y dice, bueno, si este es cristiano y está tomando alcohol y está emborrachándose, pues yo mejor ni entro, para eso mejor me quedo afuera. Entonces a eso es lo que yo me refiero.
Por ejemplo, en este caso, y no tan solamente en el alcohol, sino en diferentes cosas, no necesaria. Eso es un ejemplo nada más que puse. Pero hay muchísimos ejemplos que suceden dentro de la iglesia. Ahora bien, hay personas que también esto lo toman como una excusa, ¿verdad?, para no llegar a la iglesia, para no congregarse. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: mas no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando esto? Bueno, por lo mismo, porque habían también personas que en esa forma dejaban de congregarse, dejaban de ir a la sinagoga, dejaban de ir o de seguir en la palabra del Señor, porque tenían excusas también. Entonces hay personas también que ponen esto también como excusa. Pastor, ¿qué yo debo de hacer? Bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros en estos casos? Nosotros debemos ir a la iglesia, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, sino todo el tiempo ir a escuchar la palabra del Señor, que vamos a ver tal vez cosas diferentes. Estoy hablando de la iglesia en general, ¿ok? Generalizando la iglesia. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Bueno, yo cumplo con mi parte de ir a la casa de Dios, a yo adorar al Señor y yo escuchar palabra del Señor para edificar mi espíritu. Yo no puedo ir a la casa del Señor para comenzar a mirar o a ver qué hace aquel, qué hace el otro, para entonces después ponerme a criticar lo que allí se hizo, lo que se dijo, lo que hizo aquella persona, sino que se supone que yo vaya a la casa del Señor para yo buscar de mi paz espiritual, para buscar de lo que Dios me va a entregar a mí en ese momento, en ese día, lo que Dios me va a hablar a mí como tal per se, ¿verdad? A mi persona, a mi espíritu. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Bueno, yo debo de ir a congregarme, no poniendo excusas de que, bueno, allí hacen esto, allí hacen lo otro. Déjame decirte una cosa, y yo quiero que tengas esto bien claro. Quiero que agarres esto bien claro. En todos los lugares, en todas las iglesias, siempre puede suceder algo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, hay personas, y las personas, volvemos a lo mismo, no son perfectas. Diferentes caracteres, diferentes personalidades. O sea, no hay iglesia perfecta. Donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú te metas, claro está, donde te lleven la palabra de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está hablando el Señor en su palabra. Como quiera que sea, no vas a encontrar una iglesia perfecta. Escúchalo bien, no vas a encontrar un lugar perfecto. Siempre va a haber algo tal vez que no te va a gustar. Algo tal vez no va a encajar contigo. Algo vas a encontrar que tal vez puedes, no sé, puedes comparar una, o sea, pero no estamos para eso. Estamos para buscar primeramente de Dios y no tomar esto como una excusa para yo dejarme de congregar. Pastor, pero es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. A mí me hicieron esto y aquello. Y amén y gloria a Dios. Mira, llega un momento que si tienes que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo también. Si tienes que salir de tu iglesia o tienes que salir del lugar porque la palabra que se está llevando ahí, que es muy diferente, escuche bien, ya esto es muy diferente, totalmente diferente. Si tienes que salir de ahí porque ya la palabra que se está llevando ahí la están contaminando, y cuando digo contaminando es que la están adulterando, ¿verdad? Con otras cosas, lo cual no tiene nada que ver con la palabra del Señor, ya es muy diferente. Ahora, si la palabra ahí se está llevando de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dejó establecido en su palabra, vuelvo y repito, vamos a ver diferentes cosas que tal vez no te agraden o que tal vez tú veas que no sé, no va contigo por una u otra razón, porque el hermano fulano o la hermana fulana dijo tal cosa, hizo tal cosa. Amén y gloria a Dios. Ahora, tenemos que estar presentes que por ese tipo de cosas nosotros no nos debemos de dejar de congregar. ¿Ok? ¿Qué nosotros debemos de hacer en este tipo de casos, pastor? Bueno, nosotros tenemos que, la Biblia dice que tenemos que ayunar y orar. Tenemos que poner, ¿verdad?, nuestras cargas y todas nuestras cosas delante de Dios.
en toda oración y ruego. Tenemos que orar al Señor para que el Señor vaya transformando, cambiando este tipo de persona y su mentalidad, ¿verdad?, vaya siendo transformada, lo cual también tiene que haber una disposición de la persona para aprender de la palabra, para recibir de la palabra y poder cambiar, ¿verdad?, su forma en su vida espiritual. Una vez hay una transformación en nosotros, en ¿verdad?, nuestro espíritu, ya las cosas comienzan a cambiar. Pero no debemos de estar tal vez señalando, poniendo el dedo, criticando, y que conste, hago aquí otra pausa, no significa que es que si usted ve algo mal, que se está haciendo algo mal, escuche bien, si usted ve que algo hay mal y usted se dio cuenta de que hay algo mal que está sucediendo en la iglesia, usted lo deje saber. No es eso. Es algo, gloria al Señor, no es que usted va a dejar pasar eso por alto. ¿Por qué? Porque entonces eso tal vez también puede dañar en algún momento, ¿verdad?, la iglesia, en el sentido de que se formen entonces diferentes situaciones. Dice la Biblia también que las zorras pequeñas echan a perder, ¿verdad?, toda la vid. O sea, hay cosas que hay que expresarlas, que hay que decirlas para que más adelante no se forme ningún problema mayor o alguna dificultad, ¿verdad?, y este tipo de cosas. Lo que estamos hablando es que no debemos, como cristianos, como personas, decir, bueno, yo voy a dejar de congregarme en la iglesia porque yo estoy cansado, porque pasa esto y lo otro. Siempre, como le dije, van a pasar y van a suceder diferentes cosas. No hay iglesias perfectas. ¿Yo debo dejar de congregarme? No. Usted no debe dejar de congregarse. Vuelvo y le repito y doy para atrás un poco a lo que estaba hablando ahorita. No es también, o sea, aquí hay diferentes factores o diferentes puntos donde si hay algo que está ocurriendo, por ejemplo, y la persona que está al frente o está a cargo está haciendo algo indebido, está haciendo algo que no es, algo que no va con la palabra del Señor, entonces es muy diferente. Yo tengo que buscar, ¿verdad?, mi alimento espiritual, por mi vida espiritual, y tengo que hacer lo que tengo que hacer, claro está, a través también de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque no es que tú te vas a mover, que tú te mueves. ¿Para quién será esta palabra? Usted sabrá, ya que está viendo. Si te vas a mover, tiene que ser también por la dirección de parte del Espíritu Santo de Dios. O sea, no te muevas porque dices, bueno, es que ya estoy cansado, Es más, yo mejor me congrego en mi casa. Mire, yo he escuchado personas así, ¿sabes? Yo mejor me congrego en mi casa solo o sola. Yo estoy en mi casa y yo leo la Biblia y ya. Y ya yo tengo una comunicación con Dios, o yo tengo, ¿verdad?, una relación con Dios de esa forma. Amén y gloria a Dios. Pero la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo que dice la Biblia es que yo no me deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no puedo dejar de congregarme porque yo vi, porque dije, porque esto, por lo otro. Sino que tampoco puedo poner excusa, porque aquí hay otra cosa. Acuérdese bien que aquí hay personas también que, ¿cómo decimos?, se dejan utilizar también, ¿verdad?, por lo que no se tienen que dejar utilizar, y entonces comienza una confrontación, comienzan a haber diferentes tipos de cosas, lo cual nosotros no debemos dejar que eso entre, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. El enemigo de las almas, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué hace? Que viene a tratar de traer dificultad, que viene a tratar de traer inconvenientes, problemas, situaciones, crear ambientes tóxicos dentro de las iglesias. Y eso es un problema, hermano, dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una iglesia, lo que usted quiere es respirar, como decimos nosotros, paz.
Usted va a la iglesia, ¿para qué? Para recibir una palabra de aliento, una palabra a su espíritu, para que esa palabra vaya edificando nuestras vidas cada día. Entonces, imagínese usted ir a un lugar y lo que escuche todo el tiempo es un problema y una pelea, en el sentido, ¿verdad? Digo pelea, en el sentido de que siempre hay algo, una confrontación de algo, hay no sé, un dimidirete o un bochinche, ese tipo de cosas. Entonces, a eso es donde nosotros que tenemos que de hecho cuidar ese tipo de cosas para que el ambiente en la iglesia o en las iglesias no se contamine de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas, como cristianos? Bueno, siempre es tener la mirada, como dice la palabra del Señor, siempre poner nuestra vista, nuestra mirada arriba, a lo alto. Siempre, ¿verdad? Enfocarnos en lo que dice el Señor en su palabra. Ponernos, como decimos, antes, no sé, el que es de persona que es de campo, tal vez conoce lo que voy a decir. A los caballos antes le ponían, ¿verdad? Lo que le llaman una gringola, que le ponían un pedazo es como de cuero, uno aquí y uno acá. Ellos siempre miraban para el frente, para que el caballo no tuviese distrayéndose para el lado con lo que veía, sino que todo el tiempo de frente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que siempre tenemos que ir nosotros de la mano por la palabra del Señor y siempre estar buscando en nuestra vida espiritual para poder edificar nuestra vida, hermano. No es dejar de congregarnos porque me enchismé, ay, no sé, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Ay, mire, pastor no me saludó, yo no voy más para esa iglesia. Ay, así mucho, no crea que no. Usted tal vez piensa que eso no sucede. Mire, sí, la mentalidad y tal vez la vida espiritual o la madurez espiritual, mejor dicho, esa es la palabra, la madurez espiritual de esa persona, de tal vez decir, bueno, yo no voy más a la iglesia porque el pastor a mí no me saluda. O no que no lo salude, tal vez no me saludo ese día. O el hermano, ni tan siquiera es pastor, o el hermano fulano o la hermana fulana ni me saludó a mí ese día. Mire, no sabemos ¿verdad? Qué tiene la persona en su mente en ese momento. Llegó tal vez cargado, cargada, y allí es donde va a dejar, ¿verdad? La carga en la iglesia, adorando al Señor. O sea que tenemos que tener esto siempre presente. Nosotros no podemos, como decimos nosotros, tirar balas a lo loco, al aire, en ese sentido, ¿verdad? De que por lo que vemos enseguida, primeramente, vamos a dejar de congregarnos, hermano, no. ¿En dónde estamos cimentados nosotros? Nosotros se supone que estemos cimentados en la roca, que es Cristo. Tenemos que tener, ¿verdad? Ese sentir por la palabra del Señor. Tenemos que tener ese sentir también por buscar las cosas de Dios. Porque te llega el desánimo, te puede llegar el desánimo, te puede llegar, no sé, qué sé yo, tal vez una dificultad de finanzas, puede llegar, sí, pero no por eso es que tú dices, bueno, pues yo voy a dejar de congregarme o voy a dejar de ir a la iglesia porque esto y por lo otro, no, porque entonces de ahí cuando vienes a ver, entra una frialdad espiritual. Vienes a ver, cuando abres tus ojos, puede ser también muy tarde, porque ha llegado ya una frialdad a tu espíritu, lo cual ya ni te interesa ni te importa buscar en los caminos del Señor. Ya no te interesa ni ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ya llegó una frialdad también, ¿verdad? A tu espíritu y ya dices, bueno, ya no voy ni a la iglesia, ya no ni me voy a congregar. Entonces las cosas comienzan, cuando vienes a ver y abres tus ojos, las cosas comienzan a irse como que para atrás. Comienzan a como que, uy, ¿y qué pasó aquí? Si todo estaba marchando de esta manera o de esta otra, ¿qué sucedió? Bueno, por lo mismo, comienzas a abandonar el camino de Dios poco a poco y sin darte cuenta, cuando vienes a abrir los ojos, el enemigo también de las almas ha puesto el granito de arena también ahí, ¡pum! Y cuando vienes a ver, te puso un desánimo que ya no quiere ni ir tampoco a congregarte. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque eso es para tu vida espiritual. Y de esa forma, cuando vienes a abrir los ojos,
Si habías salido tal vez de la bebida, comenzaste a tomar. Si habías salido tal vez de las drogas, comenzaste a volver otra vez a ese mundo. Cuando vienes a ver, o sea, comienzas a ir para atrás nuevamente en vez de echar para el frente. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos fuera del camino de Él, sino que sigamos, ¿verdad?, directo al llamamiento santo al cual Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que velar esto, no por una cosa y por otra. Decir, bueno, voy a dejar de congregarme porque el hermano fulano o la hermana fulana o sutano que yo vi antier, el otro es un hipócrita. O porque estás diciendo que es así y que tal. No podemos poner la mirada en aquel ni en el otro. Tenemos que poner la... ¿Sabes una cosa? Mira, escucha bien esto. Escucha bien esto que te voy a decir para ir ya cerrando con este tema. Cuando tú te enfocas en lo que Dios está haciendo con el otro, porque esto es otra cosa, tú no sabes, nosotros no sabemos qué Dios está haciendo con esa vida, cómo lo está procesando. Entonces, cuando nosotros nos fijamos o nos enfocamos más en lo que Dios está haciendo con el otro, ¿sabes una cosa? Te estás desenfocando de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, al yo desenfocarme de lo que Dios quiere hacer conmigo, yo estoy dejando pasar la bendición de Dios para mi vida. Porque estoy enfocado mirando los demás, lo que están haciendo los demás, y no estoy enfocado en lo que Dios quiere hacer conmigo. Vuelvo y repito, no es que hay cosas que hay que hablarlas, que hay que hacerlas saber. No, eso no es, eso es totalmente diferente. Estoy hablando de personas que por este tipo de cosas se dejan de congregar en las iglesias porque dicen que hay muchos hipócritas dentro. Bueno, pero entonces, ¿qué tú estás haciendo? Porque entonces estamos hablando de que tú estás siendo hipócrita contigo mismo también. O sea, tú le estás diciendo o estás señalando, porque a veces se nos olvida que ponemos el dedo, pero se nos olvida que tenemos tres apuntándonos a nosotros. Tienes uno para allá, pero mira, tengo tres apuntándome para mí. Entonces, se nos olvida también a nosotros que yo mirar para allá, para lo que está haciendo, para la dificultad, el defecto que está haciendo aquel. Y el decir que ahí son hipócritas prácticamente, se me está olvidando que yo estoy siendo hipócrita también conmigo mismo. Y con Dios. ¿Por qué? Porque esa persona la cual tal vez estás señalando que no es perfecta, Dios está trabajando con ella, pero entonces tú te estás dejando de congregar. Y estás siendo también hipócrita. Y estás poniendo también excusas. ¿Estás viendo? ¿Ves cómo la espada da por un lado y da para el otro? Entonces nosotros tenemos que tener en mente todo el tiempo esto y tener fijada, ¿verdad?, nuestra meta, nuestra vista, nuestro espíritu en el Señor. Todo el tiempo mirando, ¿verdad?, al llamamiento santo de Dios. Por eso te doy un consejo en esta hora, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, de acuerdo a cuando me esté viendo. No dejes de congregarte por nada del mundo. Lo que veas, por lo que veas. O sea, ora por la situación que esté pasando. Pero si estás en un lugar donde se está predicando la palabra del Señor, que va de acuerdo a la palabra de Dios, que ves el mover del Espíritu Santo en ese lugar, nos toca orar. No dejar de congregarme porque fulano, fulana, sutano o sutana me dijo, me hizo, o no me saludó, o no me llamó, o no sé. Mire, hermano, son tantas cosas que a veces utiliza la gente para tener una excusa para hacer lo que ellos quieren. Porque ya cuando yo digo, por ejemplo, que no me quiero congregar más, es porque ya eso ya se estaba alimentando en mi espíritu. Esa es la realidad. Cuando ya yo estoy en esa dimensión, ¿verdad? Cuando yo estoy ya con eso en mi pensamiento, en mi espíritu, es porque ya tú lo habías dejado entrar y ya se estaba anidando en tu espíritu. Y cuando vienes a ver qué hace, lo diste a luz y se formó realidad, te dejaste de congregar.
Pero era porque ya lo tenías, ya venía con eso en tu espíritu, ya lo estabas formando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si tú estás viendo este video y estás pasando por algo similar a eso, mira, no es por casualidad. Ponte a orar, ponte a ayunar, pídele al Señor y dile al Espíritu Santo de Dios que te guíe a tomar la mejor decisión. Pero no te dejes de congregar porque aquel es hipócrita, porque el otro me hizo, me dejó de hacer. Hello. Tenemos que mirarnos también nosotros mismos primeramente. Amén. Así que te voy a dejar con esto en este día, esta mañana. Así, este ha sido un tema más del Ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida. Este ha sido tu hermano pastor en Cristo, José Santiago, en un segmento más de Noticias Ministerial. Mira, cuídate para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. Así que amén. Dios te me bendiga mucho. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Dios te bendiga. Cuídese mucho. Bye.